a hablar hoy realmente pues de algo que tiene mucho interés, que es conocer la vida de los habitantes del Avilés medieval, ¿no, Justo? Vamos a intentarlo. Muy bien, pues adelante. Bueno, ya pasaron las Navidades, como decía Ramón, y vamos a retomar otra vez. Yo soy consciente de que los programas anteriores, donde se hacía referencia a la descripción de cómo era la Avilés medieval, de por dónde discurrían las murallas, de cómo eran las calles, de dónde estaban enclavadas algunas de las casas, es muy difícil exponerlo sin un soporte gráfico. De modo que yo no renuncio que algún día podamos traer aquí un mapa de la Avilés medieval, que lo hay, reconstruido, y podamos indicar, para conocimiento más exacto de los telespectadores, que muchos me paran por la calle y me dicen, hombre, era mejor que lo indicarais en un mapa, porque claro, hablando, pues se acaba haciendo un lío, que no sabe dónde está esto. Pues vamos a hacer, ver si lo hacemos. Haremos como una especie de repaso. De repaso y lo enseñaremos gráficamente. Así como, por ejemplo, también se habló de ello, las propiedades que tenía la familia de los Salas en la Edad Media en Avilés, dónde estaban las principales casas de las principales familias medievales, todo esto que es importante. Muy bien. Hoy vamos a ver si nos enfrentamos con una realidad mucho más fácil de exponer, porque es hablar de qué hacían o cómo eran o de qué vivían los habitantes de la Avilés medieval. Para esto tenemos que acudir a dos fuentes fundamentales. Una son los censos de población que se conservan en el ayuntamiento, no todos los que hubo, porque hay referencias bibliográficas a censos que hoy en día no existen, y otros que se encontraron en documentos fuera del ayuntamiento. En la Cancillería de Valladolid apareció un censo de población de Avilés de 1612, en donde una serie de hijosdalgo de la villa reclamaban la condición de tales porque habían sido incluidos como pecheros en el censo de población que se había hecho en aquel año y consiguientemente entonces venían obligados a tributar y a pagar. Ese censo se fotocopió y se tiene conocimiento de él. Y ahí viene, pues, qué habitantes tenía Rivero, qué habitantes había en Sabugo, qué habitantes había en la Canal, qué habitantes tenía el casco de la población de Avilés, la Madalena, el Vidriero, en fin, esa serie de localizaciones de las que ya hicimos referencia, que eran anexas al casco amurallado y al recinto de la villa. ¿Y es el primer documento en el que se habla realmente de ese Se habla de censo eso. Y luego también tenemos que acudir, tenemos el privilegio de tener los acuerdos municipales más antiguos de Asturias en el Ayuntamiento de Avilés. Me parece que son 28 años más antiguos que los más antiguos que conserva Oviedo, que es la otra ciudad que conserva acuerdos del concejo muy antiguos. Son de finales del siglo XV. Es un libro valiosísimo que ha sido estudiado y transcrito por la archivera municipal, doña Covadonga Cienfuegos Álvarez, y que hoy nos va a servir también de guía por el estudio que ella misma hace de cómo era la dedicación laboral, digámoslo así, de la vida de los habitantes de Avilés en este periodo. A partir de 1615 podemos decir que el entramado social de Avilés se componía de los que llamaban hidalgos o hijosdalgo, menestrales y pecheros, que eran los que se dedicaban a los oficios y a las labores que tenían que tributar. Después había también artesanos, clérigos, comerciantes y mercaderes. Eran, distinguiendo el comerciante del mercader, en que el comerciante más bien dirigía el comercio interno y el mercader era el que tenía barcos y exportaba. Exportaciones e importaciones. Eso es, era como lo que dijéramos un consignatario, como si dijéramos ahora. La población de Avilés estaba compuesta fundamentalmente de un grupo autóctono. O sea, había un grupo de gente que era de Avilés, eran los avilesinos, nacidos en Avilés, cuyos padres eran de Avilés, cuyos abuelos eran de Avilés, y aparecen en los sucesivos censos con los nombres y apellidos, eran de Avilés. Pero también había una afluencia grande de los territorios circundantes. ¿Por qué? Porque el fuero de Avilés concedía una serie de prebendas y de privilegios y todos se venían a empadronar a Avilés. Y además esta gente era conocida
por una especie de apodo que se les ponía, sí, se llamaba, por ejemplo, pues, hay de Naveces, fulano de Naveces, fulano que era de Castrillón, fulano que era de Solís, el otro que era de... Se puede notar que no era oriundos de Avilés. Bueno, aparte de esto, también había gente de otros concejos más distantes de Avilés, o sea, aparte del territorio circundante, como era Castrillón, y como era Illas, y como era Gozón, y como era Carreño, y como era Castrillón, había otros señores que venían aquí y eran de concejos de la región. Se habla de fulano de Oviedo, se dice, de Salas, de Luarca, fulano de no sé cuántos de Luarca, o sea, gente que venía a vivir a Avilés. Y aparte de esto también de otros lugares de España. Tenemos de Badajoz, Juan de Badajoz, se habla, otros que hablan que son de La Mancha, en fin, gente que viene de lugares incluso lejanos, gallegos también, de Galicia, y bueno, y el gallego se llama, el extremeño, bueno, y el castellano, fulano el castellano, lo mismo que pasaba con la gente de Sabugo. Ya, la gente de Sabugo, que no era del casco de la población, le decía Juan de Sabugo. Quiere decir que era como Sabugo era un pueblo, y tal de Rivero. Y luego dentro del mismo casco había denominaciones, pues, de la Rúa Nueva, por ejemplo, que vivía en la Rúa Nueva, de la Ferrería. Están localizados perfectamente. Encontramos eso, bueno, sería larguísimo. Y luego también, a partir del siglo XII, hay un asentamiento grande de francos. Avilés tenía un comercio, como es sabido, con La Rochelle, en Francia, con Bretaña, las telas, las maderas, la sal, en fin, un comercio muy importante de ir y venir. Y también no podemos olvidar que Avilés era un puerto de peregrinos, de los peregrinos que venían a El Salvador y luego iban a Galicia, por una de las rutas de las peregrinaciones a Santiago de Compostela durante toda la Edad Media. Lo que pasa es que en el mar no se pueden poner cascarinas como se ponen en las paredes de las casas o en los caminos. Las rutas del mar son las telas de un barco que se borra con el tiempo y con el transcurso del tiempo. Pues esta era como si dijéramos, la estructura de la población del Avilés medieval. No había, sabemos que en el medievo no había títulos nobiliarios en Avilés, pero sí había familias con una importancia tremenda que ejercieron un poder oligárquico durante toda la Edad Media. Y el símbolo más representativo de este tipo de familias es la familia de los Salas. La familia de los Salas, que era una familia numerosísima, que era una familia con dinero, que es una familia que arranca en la leyenda, porque todo lo que es muy antiguo siempre no se encuentra el origen. Nos habla Tirso de Avilés de aquel Alario, que era un romano y que viene de ahí Alas, y luego nos cuenta la leyenda aquella del castillo, ¿no? Con aquella leyenda, vindica dominum causam meam, esto, venga señor mi causa. Era un tanto fundamentalista, entonces, diríamos ahora, ¿no? Era defendiendo, y todas las cabezas de los moros sembradas alrededor del castillo, y él solo con una alfanja allá arriba, y nosotros con escaleras, no eran capaces de tomar aquello. Bueno, pues pero la familia de los Salas tiene varias ramas muy conocidas. Unas son los padroneros de la capilla funeraria de los Salas, otros son los que tenían emparentados con los campos sagrados la capilla interior de la iglesia. Hay otros Salas que son marinos importantísimos, como los que acompañaron a Pedro Menéndez en sus viajes a América y los que fueron también al Perú, y hay gente muy importante de esta familia y sobre todo muy adinerada. Hay que tener en cuenta que una tercera parte del territorio amurallado de la villa de Avilés era de la propiedad de los Salas. Tenían casas y tenían huertas extensísimas.
Según una tercera parte de, sí, de, toda de todo el recinto amurallado, de los 45.000 y pico metros, casi 46.000 metros cuadrados que tenía el libro. Considerable fortuna, sí, evidentemente, para la época, sí. no duda. Es curioso también destacar que en estos libros de actas, que van de 1479 a 1492, en 1479, como sabes, es el año en que los reyes católicos en la Puebla de Guadalupe otorgan el privilegio de mercado franco todos los lunes, porque Avilés se había quemado entero prácticamente en noviembre del año anterior, en 1478. Había quemado entero Avilés. Y consiguientemente los libros que podía haber de las actas del Concejo se quemaron también, como se quemó el fuero, que desapareció, el primitivo fuero, el fuero original de Alfonso VI. Bueno, y entonces, desde ese año hasta 1492 hay un libro de actas que se conserva. Son 13 años. En esos 13 años, que como dije antes fue un trabajo transcrito por la archivera municipal, doña Covadonga Cienfuegos, y estudiado por ella, nos dan los siguientes datos que son muy interesantes. Industrias del vestido y de la piel. Pues había en Avilés, en esos 13 años que van de 1478 al 92, finales del siglo XV, 8 sastres, un agujetero, que es como si fuera un albardero. El agujetero era el que hacía las monturas de los caballos y las albardas y todo eso. 15 zapateros y 2 tundidores. Hay que ver, los tundidores eran los que, de la lana, decían el tundido de la lana para luego hacer tejidos, y 15 zapateros. Muchos, ¿no? Muchos, realmente. Bueno, es que claro, hay que ver, hay que comprender que Avilés entonces, las calles tenían... desgastaban bastante el calzado. Claro, que ahora con el progreso en el siglo XXI tenemos aceras que yo creo que si se mandaran al libro Guinness de tapas de registros, ganaban el premio, vamos, porque la acera de la calle del Doctor Graeño, desde la esquina de donde empieza el Banco Bao, la acera de Laudallá, donde estuvo la Telefónica, hasta la esquina de la calle de la Cámara, no creo que exista en el universo mundo una acera con más tapes de telecable, de la telefónica, de la hidroeléctrica, del gas, del boques de riego, de todo. Yo creo que había que hacer una acera que fuera una chapa, que se levantara y claro, era más cómodo. Porque claro, y pegas unos tropezones con los zapatos, que también no sé si ahora harán falta 15 zapateros, pero yo creo que más. Te rompen los bulleres los tacones, mételos por los agujeros esos de abrir el chape. En fin, el progreso se nota poco. Bueno. En el metal había 9 ferreros y un armero. Un armero que era el que tenía las armas que había entonces, que eran lanzas normalmente y ballestas y cosas de esas, a punto. Después, en la alimentación, había 5 carniceros, 3 forneros, que eran los panaderos, tenían los fornos para cocer el pan, y 2 molineros. Uno de ellos era el famoso molinero de los Alas, a quien el concejo encarga de la limpieza del canal que traía el agua de Valparaíso. Hay un contrato con él. 8 gordoneros. ¿Qué eran los gordoneros? Los que hacían los cordeles, que en aquella época era muy importante. No solamente por el velamen de los barcos, sino también por los paquetes, los fardos. Y estas industrias necesitaban terrenos tremendos de largos, porque hacían las torcidas con unos chismes, y hay una gordonería que llega desde la Barbacana, que está a la puerta de la villa, al lado del Alcázar, hasta la fuente de Corujedo. O sea, llegaba todo lo que soy la calle de Ruy Gómez. Ahí había una gordonería. Y otra, desde la Torre del Reloj Antigua, que es a la entrada de la calle de la Fruta, hasta Cabruñana, hasta los hornos de Cabruñana, toda la calle de la Cámara. Considerable. Y esas gordonerías se traspasan, se arriendan, se conceden por años y el gordonero tiene que dar fiadores que garanticen al ayuntamiento el pago de la renta, pero esta era una industria muy 8 gordoneros. Sí. En la construcción, 14 carpinteros, porque claro, la construcción prácticamente era de madera. Canteros, los canteros eran casi todos de Trasmiera, eran de fuera, venían de fuera a hacer las casas de cantería
que son las buenas que no quemaban. Sí, y que eran pocas, muy pocas, eran muy los de pocas. la gente Quitando los pudiente. edificios religiosos, edificios civiles, como por ejemplo el Palacio del de Carzana, con una de la época que es del siglo XIV, con una fachada de sillería, es único, único, no hay otro. No hay uno en Llanes de la misma época, pero es una fachada de cascote, no es de cantería. De labranza, como está hecho esa fachada de la que alararía, que yo siempre digo que es una fachada que es una joya, y ya han puesto ahí encima clavada, y vuelvo a decirlo otra vez, una placa diciendo calle de la Ferrería. Quíteme esa placa de ahí, señor ayuntamiento, quíteme usted esa placa de ahí, que es como poner a un Cristo dos pistoles, hombre, por Dios. Mira que hay sitios donde ponerlo. Mira que hay sitios donde poner la placa. Bueno, pues ahí está aquella placa. Sí, por desgracia. Ya aguantó eso. 20 pescadores, que era prácticamente la población de Sabugo, 20 por 5 son 100, 100 habitantes era lo que tenía Sabugo. 20 cabezas de familia. En Sabugo prácticamente no había nada más que pescadores y gente dedicada al mar. A pedir el pescado, a cortar el pescado, a vender el pescado. En otras actividades había 3 barberos. No se puede olvidar que los barberos tenían una misión casi quirúrgica. Sí, hacían funciones casi médicas. Médicas, hacían las sangrías, sajaban los flemones y tal, ponían las sanguijuelas y los emplastos, y pedían hielo al ayuntamiento porque había que dar algunos cordiales para quitar la fiebre y tenía que bajar la temperatura del enfermo. Era un poco estas técnicas médicas que hay ahora de la hibernación, que meten hielo en prueba, paisano que lo van a operar y va a caer la temperatura a 20 grados para poder operar y que no se muera. Y luego en el comercio había 14 mercaderes, 2 tenderos, 2 marineros, que es curioso destacar la diferencia que había entre pescador y marinero. El marinero era el que sabía las artes de navegar, tenía cierta, y eso ya andaba con embarcaciones de más fuste. Y luego un mesonero y un alfolinero, que era el que estaba al frente del famoso alfolí de la sal. De modo que así estaba dividida. Curioso, solamente un mesón entonces, ¿no? Como establecimiento público de bebidas. Había nada más que un mesonero. Había boticas que llamaban, que eran donde se vendía el pan, y en eso tenía el ayuntamiento, o mejor dicho, el concejo. Estamos en la Edad Media, todavía no tenemos que hablar de ayuntamiento. Tenía una exquisita vigilancia, de que no se vendiera el pan demasiado cocido ni demasiado crudo, la carne que estuviera. Había que tener tanta suministro de carne, el pescado, incluso tenían pleitos con los marineros de Sabugo de cómo se cortaba el pescado. No sé, el pescado grande no se podía vender entero, había que trocearlo, pero de una determinada manera. Y luego también ahí, en la casa de la panadería, que se llamaba así, porque era donde estaban las panaderías y donde se vendía todos estos productos de primera necesidad, estaba también el control de los pesos. Para que no se pudiera robar en las balanzas, y había unas pesas que eran las que marcaban. Me llamó la atención lo de un solo mesonero porque, dado la abundancia de chigres y bares ahora mismo, bueno, sí, claro. Bueno, pero date cuenta de que vamos a ver ahora, que por ejemplo, la población era pequeña. Vamos a ver ahora la población que tenía Avilés. Mira, en el censo de 1662, que es el último censo que se conserva ya de mediados del siglo XVII, el casco de la población de Avilés tenía 232 vecinos. Vecino quiere decir cabeza de familia. Si multiplicas eso, en aquella época había que calcular 4 personas de media por familia, son 930 habitantes. En Sabugo había 880 vecinos, 888 vecinos, 88 vecinos, que son 350 habitantes. En el Vidriero 74 vecinos, que era Villalegre, el origen de Villalegre. Y en Miranda 85 vecinos, que son 340 vecinos. De modo que el Avilés de 1662, habitante arriba, habitante abajo, tenía 1916 vecinos. Esto te da idea de eso. No era una parroquia. Cuando llega el marqués de la Ensenada, don Zenón Somodovilla, que fue nada menos que consejero de Estado de Felipe V, y luego fue el superintendente de Fernando VI, que fue uno de los mejores reyes que tuvo España. Fernando VI fue uno de los reyes más laboriosos, que hizo más
es en quien se hace el censo en 1749, o sea, 87 años después de 1662, Avilés, Sabogo y La Madalena tenían 562 vecinos, que son 2.248 personas. Y además había en Avilés 146 viudas. Muchas, ¿eh? Muchos. Los paisanos morían, muchos eran viudas de marineros. Viudas. A la viuda vamos a calcular dos, que la viuda no vivía sola, vivía con una hermana, vivía con un hijo, vivía con dos hijos, bueno, 478 vecinos. Y luego, es muy curioso, había 61 solteras con casa abierta. No sé, esto... La casa abierta se puede interpretar de muchas maneras. Da mucho que dudar. Sí. Pero bueno, aproximadamente pues serían también unos 122, porque la soltera con que tenía casa abierta, pues viviría con alguien, con otra hermana o con sobrinos o con lo que fuera, ¿no? Y entonces, la población de Avilés no llegaba a los 3.000 habitantes, eran 2.808 aproximadamente. Con una población religiosa importante. Eso también, ¿no? Y entonces vemos luego que en el libro de Eclesiásticos, el convento de San Francisco, estamos hablando del censo del Marqués de la Ensenada, en el año de 1749, el famoso catastro, el Marqués de la Ensenada, el convento de San Francisco tenía 46 frailes profesos. Muchos. Hombre, muchos. Quitando los alumnos de filosofía y tal, eran otros tantos. El convento de la Merced, 25 frailes profesos. Y las monjas bernardas, 31 profesas. Tenían sus legos, sus postulantes, todo eso. Y el clero parroquial de San Nicolás y de Sabogo eran 18 curas. Como ahora. Increíble, ¿eh? Que está don Ángel y don Valentín. Sí. Y en Sabogo, don Ángel, don Rodrigo y don Alejandro. Hay 5 curas ahora en las dos parroquias fundamentales de Avilés. 85.000 habitantes. Eso es. Bueno, total, que eran 120 personas del clero y de las profesas. Cada 23 habitantes tocaban a un religioso. Se hace la división del número de habitantes. Es muy curioso. Y luego los nobles no aparecen hasta el siglo XVII. Y ya terminamos pues haciendo una brevísima reseña de quién eran estos nobles. Mira, los primeros nobles que aparecen por Avilés son en 1661 los marqueses de Camposagrado, que es un título de Felipe IV. Después viene el marqués de Valdecarzana, que ya es un título de Carlos II, en 1672, al poco tiempo de reinar Carlos II, que compra la casa de Valdecarzana, que se llama así, que es esa casa a la que aludimos antes, la casa de Baragaña, más antigua de Asturias. Después están los condes de Canalejas, que son los sucesores de Pedro Menéndez. Este título se lo da a la reina doña Mariana de Austria, a una dama de compañía que se casa con don Gabriel Menéndez de Avilés, que es un tartaranieto del hermano mayor de Pedro Menéndez. Y entonces son condes de Canalejas, que se otorga el título en 1675 y son los castellanos de la Torre del Reloj y del Castillo de San Juan de Nieva durante mucho tiempo. Después está el Marqués de Ferrera, que es otro título de Carlos V ya en 1700, en el último año del siglo XVI. Después está el Marqués de Teberga, que es un título de don Amadeo de Saboya, en 1873. Se alojó en casa de estos señores y el poco tiempo que reinó Amadeo de Saboya. El Marqués de San Muñoz, que es un título pegado al del Marquesado de Ferrera, porque lo hereda una de las hermanas de la Marquesa de Ferrera, y luego Galoria, que era el marido de esta. Es un título ya de Alfonso XII, de 1878. El Marqués de Pinar del Río, que es el gran benefactor de Avilés, que dio tanto dinero, que dio la luz eléctrica, es otro título de Alfonso XII de 1885. El Marqués de San Juan de Nieva, que es los Macua, es un título que otorga la reina regente doña María Cristina durante la menor edad de Alfonso XIII y es de 1893. Y la Marquesa de Avilés, que es la mujer del Marqués de Pinar del Río, es un título que es la señora que viene a
a inaugurar el Palacio Valdés en el año de 1920, esta señora, que era la viuda ya del Marqués de Pinar del Río, es otro título de doña María Cristina, del año 1897. De modo que contamos 10. La mayoría son recientes, sí, son muy recientes. Los más antiguos son los primeros, que no hay más que uno de 1600, 3 de 1600. Los demás ya son de 1702 y luego ya del siglo XIX todos los demás. Y está también, que no sé si lo puse aquí, el conde del Real Agrado, que era consorte, pero es un título de Carlos III de 1771 también. Una curiosidad, justo entre los habitantes de Avilés no se ha detectado nunca la presencia, que era relativamente frecuente, de algún judío. En una ciudad, no tenemos, Avilés no hay constancia, ¿no? Hombre, no sabemos. No hay constancia, por ejemplo, hay un comerciante que está estudiado en una monografía muy interesante por Eloy Benito Rubano, que es Gómez Arias, que es probablemente el propietario de la primitiva lonja de la casa de Valdecarzana, que fue alcalde y que era un hombre de un gran poder económico, que incluso hay por ahí unos versos que se achacan a él, de una joven que le dice: señor Gómez Arias, ten piedad de mí, que soy niña y joven y nunca tal me vi. No sé, debía de ser un señor bastante despachado, como toda la gente que tenía dinero en aquella época. Bueno, que no sabemos si sería, por los apellidos no parece que sea judío, pero así como en otros sitios es más por Levante y por la parte de las juderías. No hubo mucho, es cierto, pero en Oviedo hay un pequeño núcleo. En Avilés no se ha detectado. En Avilés no tenemos noticia de que exista una judería así en plan. Hombre, habría algún judío seguramente. Es raro porque los judíos siempre estaban presentes donde había mercado. Donde había dinero. Exactamente, eso es. Y Avilés era en esa época importante. Avilés era importante, era el puerto más importante de la cornisa cantábrica. Lo que pasa es que no llegaron a lo mejor a formar una comunidad, digamos, apreciable, y a lo mejor no se registra. No se registra. Y aquí lo que hubo muchos son francos. Y los francos también podían ser de origen judío. Sí, muchas veces a lo mejor estaba disimulado también, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, eso, es decir, fulano de la Rúa Nueva, pues quiere decir que vivía en la Rúa Nueva. La Rúa Nueva es el nombre que se da a la calle de Cimadevilla cuando quema. Y se hace una rúa y se le pone ese galicismo, Rúa Nueva, que es evidencia de que había, y así aparecen muchas. Es definitivo en esto, ya lo dijimos en otra ocasión, me parece, el estudio que hizo el profesor Lapesa, fallecido recientemente, tristemente, sobre el fuero de Avilés. Asturiano y provenzal en el fuero de Avilés. Estudia que la versión del fuero que se conserva en el ayuntamiento es una mezcla de latín asturianizado, es un nacimiento del bable o del asturiano, con expresiones propias de Francia, de la región de la Provenza. De la Provenza francesa, el provenzal. El idioma provenzal, que tampoco era el francés, era un dialecto, una variante. Del ahora que se habla tanto de los idiomas autóctonos y que defendemos tanto la lengua y como manera de expresión peculiar de cada pueblo, pues hay que tener en cuenta esto, que en Avilés hubo siempre esa tendencia de tener también mucha derivación de palabras francesas, de galicismos que provienen de ese asentamiento importante, y también de la corriente de gente que venía, no vuelvo a repetir, en las peregrinaciones por mar, porque había un hospital de peregrinos en Rivero a partir de 1515, se hace el hospital de Rivero, que tenía su cementerio y ahí estaban enterrados. Hay un estudio hecho sobre las personas que están enterradas, que están en el libro de registro de la parroquia de San Nicolás. Se sacaron, y son todos extranjeros, están enterrados allí. Se ponían malos, llevábamos para allí para eso de peregrinos, morían y enterraron allí. El que libraba y el que no quedaba allí para siempre. Eso es. Bueno, pues gracias a Justo Ureña por esta explicación en la que hoy, yo creo que gracias a esto conocemos mucho mejor cómo era la villa por dentro, qué actividades había, que nos has recordado ahí los viejos oficios y todo tipo de detalles sobre quiénes formaban esos habitantes de aquel Avilés medieval.
pues les invitamos a ustedes a seguir con nosotros siempre los sábados, ya lo saben ustedes, en torno a las 9 de la noche, en estos encuentros con la historia avilesina, a la que seguiremos progresando y haremos un repaso, como decía Justo Ureña al principio, de todo lo que llevamos hablado hasta ahora, un poco de la composición de esa Avilés medieval, con un plano que describa perfectamente la situación de las calles. Un soporte gráfico que permita una explicación clara de lo que se dijo. Muy bien, pues muchas gracias, Justo Ureña. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en este intento de encontrarnos con la vieja historia de esta villa milenaria, y les esperamos, como no, pues el próximo sábado, ya saben ustedes, siempre en estos encuentros con la historia avilesina de la mano del cronista oficial de la villa, Justo Ureña. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.